Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Respuestas Psicoanalíticas. Por una ocasión más los voy a estar acompañando. Yo soy la licenciada Cintia Cirilo y voy a estar aquí tratando de ir contestando las preguntas que vayan surgiendo. Quienes es la primera vez que se reúnen aquí en la transmisión, les platico un poquito de qué se trata Respuestas Psicoanalíticas. Este es un programa que realizamos diferentes terapeutas de CIPRE con la finalidad de poder orientar o poder incluso dar algunas respuestas en relación a las dudas que puedan irle surgiendo sobre su familia, sobre su persona o sobre alguna inquietud o pregunta que tengan en relación a la psicología, a la salud mental o incluso al psicoanálisis. El objetivo de esto no es a lo mejor dar una respuesta que justamente responda directamente al conflicto, sino a lo mejor fomentar un poco la reflexión o tratar de orientar con quién podemos acudir en caso de encontrarnos ante algún conflicto. Hola Jorge, mucho gusto de verte otra vez por acá. Si no me equivoco, también por acá estabas la semana pasada. Entonces, muchísimas gracias a quienes están conectando a la transmisión. Manden ahí sus saludos para saludarlos yo también y ver quiénes están por ahí. Me da mucho gusto reunirme con ustedes. Tengo aquí una pregunta que me hicieron la semana pasada. Me parece que no se contestó en la transmisión del jueves, entonces la voy a contestar y si la repetimos, pues prefiero que se conteste que se quede ahí sin responder. Este, entonces, si alguien de ustedes hace alguna pregunta después de que el programa se transmitió en vivo, no se preocupen, nosotros constantemente estamos tratando de buscar las preguntas que quedaron sin responder. Si ven que ya se terminó la transmisión, yo les recomiendo que la escriban a través del inbox para que no haya duda de que las vamos a ir recopilando. Y también si alguno de ustedes quiere hacer su pregunta de manera anónima, los invito a que lo hagan a través del inbox de esta misma página y por ahí las vamos respondiendo, ¿no? Y ya sabemos que quienes nos mandan al inbox no quieren que se mencione a lo mejor su nombre por aquí por la transmisión. Hola, ¿qué tal a Carlos que estás por ahí viéndonos? Dame un momentito, Carlos y Jorge, para poderle responder a esta persona que quedó pendiente en las transmisiones pasadas. Hola, Gloria, que estás viendo por ahí, un saludo, qué gusto verte conectada. Bueno, Diego González pregunta, hola Cintia, una consulta. ¿Cómo lidiar o tratar con la procrastinación? Saludos, desde Lima, Perú. Qué padre que nos estén viendo desde Lima. De pronto nos hablan de Lima o de otros países de Sudamérica. Bueno, la cuestión de la procrastinación creo que es un tema que incluso creo que ya se había tocado un poquito la semana pasada y es un tema que va como surgiendo y que yo les decía que de cierta manera tiene que ver la procrastinación con la manera en la que van estructurándose como los medios de convivencia, las formas de vida que van cambiando y que van como el estilo de vida que tenemos en la actualidad definitivamente es muy diferente al estilo de vida que se tenía antes. Si bien no significa que antes no había procrastinación, creo que el tema de las pantallas y el tema de la vida rápida y de como la felicidad instantánea promueve de cierta forma a que sea más difícil esperar, que sea más difícil concentrarnos, que incluso hayan como más estímulos que nos invitan a distraernos o que nos complejizan concentrarnos o permanecer dentro de una situación. Eso de manera general. Sin embargo, de manera individual, yo los invito a que reflexionen y a que pudieran incluso preguntarse en qué aspectos en particular son los que procrastinan más, en qué momentos son los que procrastinan más, si son con ciertos temas en particular o si es con todo, si en lo que procrastina, por ejemplo, si es en el trabajo, si es en la relación de pareja. Para quienes no sepan qué significa procrastinar significa aplazar, ¿no? Entonces el tema de procrastinar o de aplazar algo que necesitamos hacer es que podemos como entorpecer llegar a el resultado que necesitamos obtener. Por ejemplo, terminar una tarea, terminar un trabajo, concretar una meta, incluso concretar tener una plática o un diálogo con alguien importante, ¿no? Y valdría la pena ir revisando también si justamente en esto en lo que se procrastina es algo significativo para la persona o si es algo significativo en algún ámbito de la vida, ¿no? Y que por ese justo
proceso de aplazar se esté entorpeciendo el proceso y habrá que ir pensando qué es lo que se está qué es lo que se está aplazando y por qué, qué es lo que va a pasar si se concreta eso que se está aplazando, qué es lo que pudiera pasar, qué pudiéramos ganar o qué pudiéramos perder, y entonces revisar si también el procrastinar tiene que ver con una cuestión subjetiva. Definitivamente no quiero decir que siempre tenga que ver con una cuestión psicológica, con una cuestión eh, en la que todo sea psicológico, sino que obviamente hay otros factores, como les digo, este tema de la manera en la que se va estructurando la vida en la actualidad. Sin embargo, no vale la pena tampoco únicamente pensar en que es una cuestión general y entonces que por eso todos procrastinamos, sino valdría la pena que nosotros nos pongamos a revisar particularmente en qué es en lo que estamos aplazando, qué es lo que nos está costando trabajo concretar, ¿no? Justamente para verlo como desde una óptica un poco más fina y tengamos mayor facilidad de hacer movimientos necesarios para poder concretar lo que nos está costando dificultad concretar. Este, ok, a ver. Muy bien. Dame un momentito, Carlos, y te contesto. Tengo otra pregunta de Marisela que dice, mi hija de 5 años busca a escondidas tener sensación en su parte reproductora, o sea, en su vagina probablemente, no en el clítoris. Lo hace menos que de más pequeña, requiere terapia. Por ahora le decimos que está mal, lo hace como en un signo de exclamación y pregunta a la vez. No sé si puedas contestar. Claro. Fíjense que en la edad de 5 años es esperable que los niños estén en un proceso de exploración sexual. ¿Por qué? Porque es un momento en donde el niño está como reconociendo estas partes de su cuerpo y entonces empieza a poder sentir sensaciones agradables, ¿no? Entonces es común, por ejemplo, que los niños puedan llegar a la masturbación. No necesariamente el niño va a hacer esto de manera en la que lo conciba como una acción masturbatoria. Sin embargo, sí es algo muy frecuente e incluso a veces es algo como parte de este momento del desarrollo. ¿Por qué? Porque justamente está como conociendo su cuerpo, está aprendiendo las diferencias de su cuerpo con el cuerpo del otro, particularmente entre niños y niñas, es un momento en donde las niñas comienzan a entender que su cuerpo, cuáles son las diferencias anatómicas de su cuerpo con las diferencias anatómicas del cuerpo de los varones, ¿no? Y ahí se van gestando toda una serie de elementos psicológicos o psíquicos que van a permitir un desarrollo adecuado en el resto de la vida. Entonces, por eso es muy importante ir viendo cómo es que se maneja este tema de la sexualidad con los niños. Y digamos que no significa que haya algún conflicto en particular, a menos de que se esté exhibiendo, a menos de que también esté pidiendo o que no haya como una diferenciación de si una persona la puede llegar a tocar o si se exhibe en frente a otros. Ahí yo tendría un poquito más de cuidado y pudiera recomendar a lo mejor una orientación profesional. Sin embargo, digamos que es algo esperable que el niño de pronto empiece a jugar con sus genitales y entonces sienta placer y pueda como continuar haciéndolo, ¿no? No sabiendo ni por qué, pero que lo pueda continuar haciendo. Entonces es muy importante que nosotros como padres o como cuidadores o como adultos podamos dar una orientación clara de qué es lo que está pasando por ahí, ¿no? Lo que está pasando es que está descubriendo su cuerpo y que su cuerpo obviamente tiene sensaciones agradables y tiene sensaciones desagradables, ¿no? Y hay ocasiones en las que al tocar los genitales se puede sentir algo agradable, se puede sentir algo placentero. Sin embargo, es importante que ninguna otra persona los toque más que ellos mismos, que si están haciendo que si están realizando ese tipo de conductas se procuren hacer de una manera privada, justamente, que no se permita que nadie más lo toque, ni él tocar a alguien más, que eso es parte de la sexualidad y que cuando sean más grandes a lo mejor lo van a, lo van a ir entendiendo porque van a ir creciendo y su cuerpo va a ir creciendo, pero que digamos que es muy importante también en estos momentos en donde se empiezan a mostrar como estas conductas sexuales, justamente poder orientar y ayudar al niño a que pueda ir entendiendo la diferencia entre lo público y lo privado. Y de esa manera justamente no se empiece a vivir la sexualidad como algo prohibido o la masturbación o el conocimiento del propio cuerpo como algo que va a generar mucho malestar o como algo que no se puede hablar.
Es muy importante que como cuidadores nosotros podamos mantener la calma y podamos mantener un diálogo con el niño, incluso aunque sea un niño pequeño, ¿no? Justamente poderlo pasar por las palabras. Hay ocasiones en las que estos se van interponiendo como diferentes cuestiones morales o pueden ahí causar cierta incomodidad, y si hay algo como que todavía siga causando duda, yo les invito a que me escriban y a lo mejor los puedo orientar un poquito como de manera más personalizada sobre esta situación en particular. Ok. Jorge me preguntaba hace un ratito que si los sueños tienen relación con la psi, o sea, con la mente, me imagino que es a lo que te refieres, ¿no, Jorge? Y pues definitivamente sí. Ahora sí que dentro del psicoanálisis o dentro de la psicología con una orientación psicoanalítica vamos encontrando como en muchas ocasiones los sueños nos van hablando o van siendo como una manera, digamos que de manera muy como, resumida, por así decirlo, es una manera en la que la mente procesa todo lo que no se pudo procesar en la vigilia, por N cantidad de situaciones. Entonces, durante la noche, la mente no descansa, pero sí está trabajando y está como procesando todo eso que sucedió en la vigilia, ¿no? Hay ocasiones en las que no se alcanza a procesar lo suficiente y necesita volverse a presentar, y por eso a veces lo recordamos en la mañana. Y de cierta manera a veces se tiene como esta cuestión, como esta duda, ¿no? De, bueno, es que soñé con dientes, entonces significa esto, soñé con un globo aerostático, entonces eso significa otra cosa, soñé con una escalera, entonces esto tiene que ver con tal. Freud en su momento sí hablaba de ciertos como símbolos oníricos, o sea, de los sueños, que podían representar algo, pero también Freud en su momento nos hablaba, que a mí se me hace todavía una aportación vigente y muy valiosa que nos deja el padre del psicoanálisis, en donde lo importante a la hora de ir pensando un sueño es justamente ir pensando qué es lo que ha pasado alrededor del día, de la semana o del tiempo en particular en que está viviendo la persona que está soñando, tratar de relatar de la manera más amplia posible lo que sucede en el sueño, ¿no? Y poder ir entendiendo el sueño como por partes, como pudiéndolo, es como si tuviéramos un queso Oaxaca y entonces lo tratáramos poquito a poquito de ir deshebrando, ¿no? Como ir entendiendo los diferentes elementos del sueño. Porque lo que pasa en los sueños es que hay como diferentes mecanismos del mismo proceso onírico en donde a veces se juntan ciertos elementos, a veces se deforman, a veces están como invertidos, ¿no? Que Freud justamente en la interpretación de los sueños nos habla de todos estos procesos oníricos que él estaba viviendo. Más bien, bueno, seguramente sí los está viviendo también Freud. De hecho, nos relata ahí algunos que luego desmiente y dice que sí eran suyos y que no, cuánta cosa. Pero ahora sí que el proceso onírico definitivamente tiene que ver con lo que estamos viviendo, y también cuando tienen que ver con sueños de angustia, aguas, porque cuando tienen sueños de angustia o pesadillas que se repiten de manera frecuente, puede tener que ver, pudiera significar, que en muchas ocasiones así es, pudiera significar que hay algo que no se está procesando, hay un conflicto que no se alcanza a procesar y que se está manifestando a través de los sueños. Y a veces incluso las personas pudieran tener dificultad para dormir, dificultad para conciliar el sueño, entre otras cosas. Espero haber respondido a tu pregunta, Jorge. Nos pregunta Carlos: buenas tardes, quiero saber si afecta mucho el que la mamá de un bebé de 2 años, si está muy renuente cuando llega alguien de la familia y llora mucho. Ah, mira, Jorge, desde Guadalajara, Jalisco. A ver, Carlos, no te alcanzo a comprender muy bien. Voy a volver a leer la pregunta. Buenas tardes, quiero saber si afecta mucho el que la mamá de un bebé de 2 años, si él está muy renuente cuando llega alguien de la familia y llora mucho. No alcanzo a entender muy bien si lo que mencionas es que el bebé esté renuente hacia el contacto social por su mamá, o si afecta el que su mamá pueda estar teniendo estas dificultades con el contacto. Por favor, trata de aclarármelo un poquito, Carlos, para poderte responder, porque si no, me cuesta un poco de trabajo responderte como con mayor claridad. Ella no trabaja y está todo el día con él. Ok, bueno, si puedes aclararme un poquito más. Lo que sí te puedo responder de manera general, Carlos, es que la relación entre el bebé con la mamá es sumamente significativa para la mm,
para la forma en la que el niño se va desarrollando, y también digamos que el contacto con la madre son los primeros, es el primer vínculo que tiene el bebé o el cuidador principal, no necesariamente su mamá, pero el cuidador principal tiene, es la primera forma en la que el bebé va aprendiendo cómo es que se puede vincular con otras personas. Entonces, sobre todo en los primeros años de vida, la relación que el niño tiene con su madre es sumamente significativa para cómo es que se va a ir vinculando consigo mismo y con los otros. Digamos que de ahí empieza, de ahí aprende a vincularse con los otros, y posteriormente ya el niño cuando entra a la escuela, cuando tiene otros amiguitos, cuando conoce a su maestra, etcétera, entonces ya empieza como a abrir este círculo, ¿no? Y también obviamente los otros integrantes de la familia, pero el primerito es con la madre o el cuidador principal. Entonces, sí hay una influencia importante en la relación en la madre y el bebé para cómo es que el bebé puede llegar a comportarse, cómo el bebé puede percibir el mundo que lo rodea, puede vincularse con otros, aunque definitivamente pueden haber otras causas, pero no nada más la relación con la madre, pero sí es muy influyente cómo es que el bebé y la mamá se relacionan entre sí, a lo que le llaman en la psicología la diada materna. Entonces, espero haber resuelto tu pregunta, Carlos. Este, muchas gracias a Jin Yang que está ahí viéndonos, a Mari Carmen, a René. Ok, ok. Mari Carmen nos dice, hola, buenas tardes, disculpa una pregunta. Mi nieto de 4 años es muy rebelde y le gusta llevarle la contra a su mami, que es su hija, y quisiera saber cómo puedo ayudarlo o ayudarla. Ay, déjame abrir aquí un poquito. Ayudarla o ayudarlo a que deje de hacer eso, porque se ha puesto en peligro y hasta llega al hospital por no obedecer y hacer lo contrario con su mamá. Le pido que no lo hiciera, gracias. Fíjate, Mari Carmen, que si ya están cometiendo, ya están sucediendo conductas de riesgo, yo te recomendaría que no duden en llevarlo a una evaluación psicológica, porque posiblemente, digamos que las rabietas o los berrinches o la rebeldía en muchas ocasiones es la manera en la que el niño está externalizando algo que le está causando conflicto y no está encontrando la manera, digamos que, eh, más benéfica para poder externalizar lo que sucede. Evidentemente, en muchas ocasiones, los niños, sobre todo entre más pequeños, que es tu nieto tiene 4 años, no hay un lenguaje muy desarrollado y no hay una concepción muy clara de lo que está sucediendo con sus emociones o con lo que está o incluso con los conflictos propios o los conflictos que pueden estar sucediendo alrededor, ¿no? En la escuela, con sus papás, con su familia, con la lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, las conductas de cierta manera nos hablan de que el niño está externalizando un conducto, un conflicto, y pudieran ser berrinches, pudiera ser rebeldía. Pero si esto está llegando a un punto en donde incluso se pone en peligro y está poniendo en peligro a lo mejor su integridad física, vale mucho la pena que se pueda revisar a detalle qué es lo que se está manifestando y por qué se está manifestando de esta manera. Porque por lo general, no sé si tú concuerdes conmigo, pero por lo general se va manifestando como de manera progresiva. No necesariamente lo progresivo significa que sea lento, ¿no? Pero si a lo mejor empiezan, puede ser que hayan empezado algunos berrinches y luego empiezan a mostrarse otro tipo de conductas, y el tema es que puede ser muy dañino para la integridad del niño, para la salud emocional del niño, y definitivamente puede ser difícil para manejar en la familia o incluso con sus padres. Entonces, yo te recomendaría, Mari, que pudieran acercarse con algún profesional de la salud mental, preferentemente con un psicólogo y preferentemente con una orientación psicoanalítica para ver qué es el conflicto que puede estar ahí pasando y que se está manifestando con estas conductas de riesgo que me comentas sobre tu nieto. Sobre todo para que se puedan tratar de ir deteniendo y ya no tengan que ir ascendiendo. El tema es que luego van incrementándose, ¿no? Entonces yo te recomendaría poder ir apuntando un poco por ahí. Esa es una. Y otra, fomentar a que el niño pueda jugar, fomentar a que el niño pueda dialogar, como escuchar, ¿no? Escuchar qué es lo que el niño está tratando de decir con eso. A veces es complejo, por eso necesitamos que pueda apoyarnos una persona que esté fuera del núcleo familiar para poderlo explicar, digamos que entender con un poquito más de neutralidad. Sin embargo,
vale mucho la pena como acercar a que el niño pueda jugar eso que está sintiendo, que lo pueda dibujar incluso, que lo pueda ir platicando. A los 4 años es mucho más complejo que lo platique, pero es más fácil que lo haga a través del juego, a través de historias, a través de elementos imaginativos. Digamos que si vamos apuntando y vamos ayudando a que el niño pueda externalizar lo que siente y piensa a través de estas otras vías, son como elementos más sanos que le permiten. Para eso hay que brindar espacios de juego libre, en donde el niño pueda jugar y dibujar libremente, en donde uno como adulto no necesariamente prohíba o no le diga que tiene que jugar, sino permitirle e incluso nosotros jugar con el niño, nosotros incluso poder como jugarnos y poder dibujar con él, poder hacerlo de una manera en la que permitamos que esto que está sintiendo o este conflicto que está surgiendo se pueda manifestar libremente, que no se vea coartado por lo que nosotros pudiéramos llegar a pensar o sentir, ¿no? Y a través de eso que vamos viendo en el niño y lo que pueda manifestar, poderlo ayudar de una manera mucho más clara, ¿no? A mí me parece importante recalcar que los berrinches, las rabietas, la rebeldía, los accidentes, las puestas en riesgo no son una casualidad y no son únicamente una chiflazón, son llamadas de atención que necesitan ser escuchadas, ¿no? Y me parece bien importante que tú hagas esta pregunta ahora porque creo que es algo que te está llamando la atención y que estás tratando de buscar una manera de cómo hacer algo al respecto. Es lo que yo te pudiera recomendar, Mari Carmen. Espero poderte haber dado algo un poco más claro y en dado caso de que todavía sigas con alguna pregunta, con todo gusto te contesto. Sí, Jorge, te referías a la psicología. Entonces sí, vamos más o menos por el mismo lado. Fíjate, Jorge preguntaba en relación a esto de si los sueños tienen que ver con la psicología o no. Desde diferentes como ramas de la psicología es que se ha estudiado el tema de los sueños. Incluso desde la neuropsicología se estudian como los diferentes ciclos de sueño, cómo esto afecta a nivel cognitivo, cómo es que qué es lo que sucede mientras estamos dormidos, en qué momento del sueño surgen los sueños, válgame la redundancia, no, me refiero a en qué momento del proceso del dormir, pues, surgen como estas manifestaciones oníricas, por así decirlo, y qué efectos tienen a nivel de la conciencia y a nivel del psiquismo. Desde muy diferentes áreas de la psicología se ha estudiado, digamos que otras se enfocan un poco más en la cuestión neuronal y en el psicoanálisis nos enfocamos más sobre los sueños en el tema de la relación del sueño con la subjetividad, con los conflictos. En muchas ocasiones las cosas que no podemos verbalizar se muestran en nuestros sueños, ¿no? O sea, las cosas que no podemos decir, las cosas que no se pueden digerir. El sueño, decía Sigmund Freud, que es la vía regia al inconsciente. Es una manera como directa que nos da la mente para ver, no lo encuentras por dónde, ahí te va un sueño, ¿no? Por ahí te puedes ir, este es un caminito por el que te puedes encontrar. Entonces, pues bueno, más o menos por ahí. Ok. Hola, la gente habla, René nos pregunta, la gente habla sobre que alguien con ser emocional y poco racional es débil mental. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Gracias. Fíjate que René, que es cierto, y en muchas ocasiones se habla de que para poder ser fuertes emocionalmente tenemos que controlar nuestras emociones. Algo que yo pudiera hablar desde la consulta, desde lo que nos dice la literatura y desde lo que vamos estudiando dentro del psicoanálisis, es que las emociones no son controlables, ¿no? Si las controlamos, salen por otro lado, ¿no? O sea, si tratamos de evitar pensar en el conflicto, si tratamos de controlar el enojo, si tratamos de controlar la tristeza, surge a través de nuestro cuerpo, surge a través de ataques de ira, surge a través de ataques de pánico, etcétera, ¿no? Entonces, no se trata de que por una emoción que sintamos muy fuerte o muy explosiva, por así decirlo, tengamos que tener consecuencias dañinas para nosotros, para nosotros mismos o para los demás. No va por ahí. Pero sí creo que es bien importante, más allá de controlar las emociones y de que por eso seamos fuertes, la verdadera, lo que puede ser muy posibilitador, no sé si de fuerza o menos fuerza o bueno o malo, pero creo que sí puede ser muy posibilitador a nivel emocional y a nivel psicológico el
justamente poder ir entendiendo qué es lo que estoy sintiendo, por qué es lo que lo está provocando y qué necesito hacer al respecto con eso, ¿no? Obviamente lo digo muy fácil, es un tema a veces bastante complejo, pero sí es muy importante poder justamente reflexionar. Las emociones son inevitables, ¿no? Pero sí es importante voltear a ver qué es lo que me está haciendo sentir, por qué con tanta frecuencia. Si eso que me está haciendo sentir así me está causando dificultades, y si me está causando dificultades, entonces ¿qué puedo hacer? Y lo ideal es poder llevar eso que sentimos y eso de lo que nos dimos cuenta, llevarlo a través de las palabras, verbalizarlo, ¿no? Y si nos está costando mucho trabajo hacer ese proceso, acercarnos con un profesional para que el mismo profesional de la salud mental nos ayude a que este proceso sea, digamos que un poco más fluido. Entonces, más o menos eso es lo que pudiera yo decirte, René. Ok. Entonces, ok. Dice Jorge, voy a leer esto y creo que ya con esto vamos a tener que terminar la transmisión. Pero muchas gracias por sus comentarios. Qué bueno que ahí este, van contestándose algunas de sus dudas y de sus inquietudes. Pero dice Jorge, ¿recuerdan aquella historia de un libro de primaria donde un tigre persigue a una persona y el tigre avanza a gran velocidad y la persona apenas se puede mover? Como en cámara lenta, siente angustia de no poder correr más rápido. Frecuentemente sueño eso, o que me topo con alguien armado y yo me defiendo y mis golpes no le hacen nada. ¿Qué significado tendrá? Porque me es muy complicado poderte decir qué significado tiene tu sueño, pero lo que, lo que sí te invito a ir pensando es si este sueño se presenta de manera muy recurrente, si esto tuviera que ver con algo que ha estado pasando en tu vida últimamente. No hay no hay un significado como generalizado de lo que pasa en los sueños. Justo ese es el tema de los sueños, que lo que tú sueñes, aunque una persona sueñe exactamente lo mismo que tú soñaste, va a poder tener un significado completamente distinto, porque el sueño va a tener que ver con nuestra personalidad, con lo que hemos vivido, con lo que hemos pensado, con lo que nos ha estado preocupando últimamente, con lo que nos ha estado haciendo felices últimamente. Va a tener que ver con aspectos muy particulares de nuestra vida, y eso es lo que se va a representar en el sueño. Entonces, pudiendo pensar como qué es lo que te ha estado pasando últimamente, si esto tú a qué lo relacionas, a ti qué se te ocurre que esto pueda tener que ver con tu vida, si te has sentido similar a lo que se está representando en el sueño, o si has pensado en algo que crees que pueda tener relación con eso, si últimamente has estado en algún espacio o has estado en algún ambiente en donde hayan elementos o sea, particulares del sueño. Por ejemplo, hay ocasiones en las que, no sé, soñé que entonces estaba en la tienda y me encontraba a mi abuelita, pero luego volteaba de puerta y entonces en la otra puerta me encontraba con mi bisabuelo y entonces ahí, bueno, pero resulta que la persona justamente esa semana fue a esa tienda, ¿no? Entonces ahí aparece en el sueño. A eso se le llaman restos oníricos, ¿no? Que son como elementos dentro de lo cotidiano que la mente toma para representar el conflicto que se está ahí manifestando en el sueño. No necesariamente es un conflicto, ¿eh? O sea, es algo que sucedió y que se está representando durante el sueño. Pudiera darnos cuenta de un conflicto, sí, ¿no? Pero digamos que nuevamente, es como un proceso que la mente hace para digerir o terminar de digerir lo que estaba sucediendo. Y si lo seguimos recordando es que no se ha digerido y que pudiera implicar un conflicto. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que no se acuerda de sus sueños, ¿no? Pues bueno, ya no había nada que recordar en la mañana. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá. Nos vemos la próxima semana, ya saben. Quienes quieran ver el programa, ya estamos tratando de subir todos los programas a YouTube. Entonces, fíjense en los programas, síganos, compártanos, denle like, inviten a sus conocidos a que vean las transmisiones en vivo. Nos da muchísimo gusto que nos puedan estar haciendo sus preguntas. Les recuerdo que el día de mañana transmite la licenciada Patricia Mendoza durante la tarde. Ella también va a estar haciendo la transmisión. Y los martes está transmitiendo la licenciada Cristina Kennington y el licenciado Diego García a la 1:30 por Facebook Live y a través de Frecuencia Teca aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, gracias por todos sus comentarios y nos vemos el próximo miércoles. Bye.